¿cómo estamos hoy? Gracias por acompañarme. Hoy voy a continuar con el libro de Apocalipsis y estaba considerando lo que se nos dice si nos acordamos, hay un rollo que tiene 7 sellos y se esperaba que alguien lo pudiera abrir, no había nadie, pero después vemos que Jesucristo aparece en la escena y tiene el privilegio de poder abrir este rollo. Él es digno de abrir el rollo y el primer sello o los primeros sellos contienen 4 jinetes. Estos jinetes, el primero que se ve es Jesucristo, ya confirmado como rey oficialmente, y después se ve un caballo rojo. Este caballo representa la guerra, se le da una gran espada, se le da autoridad y claro, no la recibe de Dios, sino que estos jinetes van en contra del Cordero, en contra del primer jinete que ve Juan. El caballo rojo representa la guerra y el jinete también. Después se ve que sale también, después de este caballo rojo que representa la guerra, sale un caballo negro. Y vemos que este es el tercer jinete, del cual la tercera criatura viviente dice: ven. Y miren, un caballo negro, y el que iba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. Y vemos que ahí en Revelación o Apocalipsis 6:5 se da la representación de este jinete que tiene estas balanzas. Sabemos lo que las balanzas representan o por cómo se usan las balanzas. Sabemos que las balanzas se usan para medir la comida. Entonces, el que va sentado en este caballo negro representa lo que obviamente pasa en las guerras, que hay escaseces de alimento, malnutrición, hay enfermedades y todo es desastre. El siguiente jinete que se ve, ahí se nos dice en Apocalipsis, y si tiene su Biblia, puede leer de su Biblia, y dice: y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir: ven. Comienza en Revelación 6. Y vamos a ver qué dice ahí. Ahí es que voy a comenzar en el siguiente jinete que seguía, ¿no? Que es el jinete de caballo pálido y su jinete. Le doy gracias por acompañarme. Mi nombre es Judith Mendoza. Soy una maestra de lo que la Biblia enseña, también una ministra ordenada y también testigo de Dios, testigo de Jehová. Ahí se nos dice, si vamos en Revelación, esto se encuentra en Apocalipsis o Revelación, capítulo 6, 8. Y es bueno que lo leamos en nuestras propias Biblias porque esto es la palabra de Dios para cada uno de nosotros.
Y el capítulo 6 comienza en el 7, que ya lo leí, pero lo voy a leer otra vez. Dice: cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente decir: adelante, o ven. Y vi entonces un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte y la tumba. Se llamaba Muerte y la tumba. Lo seguía de cerca. Ok. Voy a leer de nuevo. Dice: y vi entonces un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte y la tumba lo seguía de cerca. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con una espada larga, con hambre, con una plaga mortal y con los animales salvajes de la tierra. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi, ese es el quinto, ok, so, el cuarto nada más. Vamos a ver ese jinete. Vemos que el jinete se llama Muerte. O sea, que puede imaginarse el jinete, el caballo es pálido, está pálido. Usualmente cuando uno tiene enfermedades se pone así pálido, sin color, porque básicamente uno está cerca de morirse. Vemos que en ese caballo pálido su jinete se llama Muerte. So, básicamente esto es lo que significa. Y le sigue la tumba. O sea, donde representando donde muchos acaban, que es cuando a uno lo entierran, ¿no? Uno termina ahí. Claro que ahora hay otros métodos para procesar a las personas que han fallecido. Pero obviamente aquí la Biblia está hablando del método que se conocía en aquel tiempo, en el tiempo de Juan, porque es Juan el que escribe el libro. Pero ¿qué representa? Bueno, representa también lo que sale de las guerras. Obviamente significa que Jesucristo es entronado como rey, porque todavía no se le había dado oficialmente por Dios el oficio de rey, o ser oficiado como rey en el cielo. Vemos que así pasó también como con David. David fue ungido como rey, pero no llegó a ser a estar en ese reinado hasta muchos años después. Vemos aquí que este jinete se le da la visión a Juan de que vea estos jinetes aparecer en la escena del mundo. Jesucristo es entronado y después Satanás se va a la guerra. ¿Cómo? Con las personas que están en el mundo, con los sistemas que hay y con los reinos y los gobiernos a los cuales Satanás puede manipular y controlar y hacerlos por manipulación que hagan lo que él quiere que se haga. Básicamente eso es lo que nos dice el capítulo 4, ya sea de Mateo o ya sea de Lucas, del 4, versículo 1 de Mateo, del 4, capítulo 4 de Lucas o de Mateo, comenzando del versículo 1 hasta el 11 o hasta el 10. Ahí se nos dice que Satanás
ofreció a Jesucristo reinos por solo un acto de adoración de Jesucristo para Satanás. Sus reinos, Satanás le ofreció los reinos de la tierra a Jesucristo y su gloria. Vemos que Jesucristo no puso ninguna estipulación a lo que le estaba diciendo Satanás, porque Jesucristo sabía que Satanás sí podía manipular a la gente. Lo había hecho en el tiempo de Jesucristo. Sabemos que esa estrella que se aparece en el cielo, en el tiempo cuando Jesucristo nace, se aparece una estrella en el cielo brillante, que puede haber sido el mismo Satanás, haciéndose parecer una estrella brillante, que dirige a estos magos, no a Jesucristo directamente, sino que los dirige a Herodes. Herodes era un hombre violento, que no quería que nadie le quitara su reinado, su reino. Y mataba a cualquiera que quisiera quitárselo, o que él pensaba que se lo iba a quitar. Entonces se aparecen estos magos que van siguiendo una estrella que han visto en el cielo, que los dirige a este hombre Herodes. Claro, era Satanás. Entonces sabemos cómo Satanás puede usar a las personas y nuestras propias debilidades. Y bueno, ¿en qué terminó la situación con Herodes? Sabemos que él fue responsable de matar a niños de 2 años hasta bebés recién nacidos, porque no quería que Jesucristo llegara a ser un hombre adulto y le quitara su gobierno, porque eso es lo que él se imaginaba que iba a pasar. Entonces sabemos que de esa forma Satanás manipula a las personas, echa a unos y a otros en peleas, en divisiones. Estas peleas se pueden convertir ya sea en el hogar, con la familia, en la comunidad, o en países enteros, países contra países. Y sabemos que eso fue lo que la Biblia dice, porque Jesucristo dijo que iba a pasar así. Sabemos que eso fue algo que está en las profecías. Si vamos al capítulo de Mateo, el capítulo 24, ahí se nos dice lo que dijo Jesucristo, que iba a pasar en los últimos días. Si va a su Biblia y encuentra el capítulo de Mateo 24, empezando desde el 7, dice: porque peleará nación contra nación y reino contra reino. Esto es algo que no se vio hasta en 1914. Básicamente, las profecías se nos dice que en ese año fue Jesucristo establecido, oficialmente como rey en el cielo. Ahí, si se fija, dice que iba a pelear nación contra nación y reino contra reino. Algo que iba a ser una marca, que iba a marcar el principio del fin. O sea, que cuando esto pasara, iba a ser el fin, o iba a comenzar el fin que se habla en la Biblia. Ahora, en el 24:1 dice: cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron
y les señalaron los edificios del templo. Entonces él les dijo: ¿ven todas estas cosas? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra, todo será demolido. Ahí Jesucristo está dándoles a sus discípulos o hablándoles acerca de lo que las profecías cómo se iban a cumplir. Obviamente ahí en el 1 dice que entonces Jesucristo les dijo, cuando los discípulos le señalan a Jesucristo, le señalaron los edificios del templo. Entonces Jesucristo les dice: ven todas estas cosas. Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra, todo será demolido. Ese templo ya no representaba la adoración de Dios. Pero claro, los discípulos todavía no habían discernido eso. Pero ya ese templo que estaba ahí, donde iban los fariseos, todos esas personas que prácticamente fue a los que Juan llamó víboras, esas personas ya no representaban a Dios, porque no eran espirituales, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces ahí Jesucristo les dice, si seguimos, dice: mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Si leemos el capítulo 24, ahí nos vamos a dar cuenta que eso sirve como una señal que está formada de diferentes cosas que iban a estar pasando en el tiempo que iba a ser el comienzo del fin. Es cuando Jesucristo es entronado como rey, es su presencia también que se empieza a ver. Vemos también que la predicación florece y se engrandece alrededor de la tierra. Todo sirve como esa marca, pero también se dice ahí en el 7, porque peleará nación contra nación y reino contra reino. Eso nunca se había visto en la tierra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que lleva a eso? Bueno, ahí Juan ve en el rollo que salen estos 4 jinetes. El primero es Jesucristo, que es nombrado rey oficialmente del reino de Dios. Vemos que es comienzo de la presencia de Jesucristo. También la primera cosa que Jesucristo hace, que después se va a mostrar también en el libro de Apocalipsis, es botar a Satanás del cielo y a sus demonios. Jesucristo lo primero que hace es botar a Satanás del cielo y sus demonios. Eso es lo primero que Jesucristo hace después de haber sido oficiado como rey en el cielo y sobre la tierra entera, la tierra entera, incluyendo a sus enemigos. Entonces, de ahí vemos que Satanás ya no puede subir y bajar, y sus demonios tampoco pueden estar subiendo y bajando, yendo del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Ya no pueden hacer eso. La voluntad de Dios se llega a cumplir y se hace y se está haciendo desde entonces en el cielo, la voluntad de Dios.
ya no existe Satanás en el cielo, ya no existen los demonios en el cielo. Fue totalmente limpiado. Satanás enfurecido y estando en la vecindad de la tierra, porque ya no puede subir al cielo. Entonces la Biblia nos dice que él se enfurece y se pone a pelear contra Jesucristo, pero también con los humanos que siguen a Jesucristo. Entonces, es por eso, es Satanás el que se echa a todo lo que da y se llega a causar esta profecía que dice aquí, porque peleará nación contra nación y reino contra reino, algo que nunca había pasado antes. Nunca había pasado que reino contra reino pelearan alrededor del mundo. Eso se cumplió en 1914 cuando vemos que pasó la Primera Guerra Mundial, en cual muchísimas personas murieron. Nunca había sucedido algo así. Y claro que vemos que ya después entonces se da la Segunda Guerra Mundial, en cuanto también nunca había pasado algo así, mucho más peor que la primera. Entonces aquí se nos dice que eso iba a pasar. Vemos el jinete rojo, aparece en esa escena que ve Juan. Es lo mismo que se nos dice aquí en Mateo 24:7. Ese mismo jinete representa a las naciones y reinos que se pelearon la Primera Guerra Mundial que sucedió alrededor del mundo. Y vemos también que después de eso dice, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Vemos que ahí marca el resto de estos jinetes que se mencionan en el capítulo 6 de Apocalipsis. El jinete rojo, que se le da gran espada, significa la guerra. Después vemos el jinete de color negro, donde la comida se escasece y hay pestilencias, hay malnutrición. Todo esto lleva a caballo pálido y su jinete, que es el que acabamos de considerar, el que acabo de considerar. Y vemos que este jinete, el último caballo, que tiene por nombre muerte, que obviamente lo podemos identificar qué es lo que representa solo por el nombre, es el único de los 4 jinetes del Apocalipsis que revela tan directamente quién es. Es apropiado que la muerte monte un caballo pálido, pues que la palabra pálido se usa en literatura griega para describir caras descoloridas como por alguna enfermedad, y que sabemos que es así, porque nosotros mismos cuando nos enfermamos vemos así eso en nosotros, depende de la enfermedad que tengamos. También es apropiado que la muerte esté seguida de cerca sin que se dé explicación de cómo por el Hades, o sea que lo que la sigue es la sepultura o el Hades, porque vemos que eso es lo que pasa cuando uno muere, va a la tumba. A él se le da la autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con una espada larga y con una escasez de alimento y con una plaga mortífica, y por las bestias salvajes de la tierra.
sabemos que esto no es en sentido literal, lo de los caballos, porque no hay caballos en los cielos y todas estas cosas que se mencionan, sino que para que entendamos, tengamos el entendimiento de un punto humano, porque Dios nos está dando su palabra, su mensaje, para que nosotros los seres humanos lo entendamos. Entonces aquí vemos que de estas formas, o las formas en que la gente moriría, es lo que se menciona por medio de este jinete. Hay muchísimas enfermedades que han resultado y que siguen resultando básicamente por las mismas cosas. Las guerras trae el falta del alimento, hay hambres, hay pestilencias. Básicamente eso se ha seguido repitiendo. Entonces ahora, después que continúa en el siguiente tema, lo que voy a hablar es acerca de qué más, porque son 7 sellos que tiene el rollo, son 7 sellos. Entonces, la semana que viene voy a hablar del 5.º sello y qué pasa con el 5.º sello, qué es lo que ve Juan en ese 5.º sello. Sabemos lo que está pasando, lo que iba a pasar, que ya está pasando, porque hemos estado viviendo en el tiempo del fin desde 1914, desde la Primera Guerra Mundial. Se empiezan a cumplir las profecías, se siguen cumpliendo las profecías, prácticamente Satanás así ha hecho que se haga réplica de las guerras, la malnutrición y todo lo que resulta de las enfermedades, la muerte, los entierros, todo eso se ha ido replicando y hasta que se ha hecho peor la situación en los tiempos que estamos viviendo ahora. Pero entre todo eso, vamos a ver qué es lo que pasa en el 5.º sello que abre de ese rollo Juan. Eso lo voy a estudiar la semana que viene, el jueves que viene. Entonces, gracias por haberme acompañado y espero que continúe con un bonito día jueves.